La Segunda Guerra Mundial es quizá el conflicto bélico más conocido de la historia, y como resultado, hoy todos hemos escuchado hablar de las devastadoras batallas de Berlín, Stalingrado, Moscú y Normandía, del genio militar de líderes como Georgy Zhukov, Erich von Manstein y Douglas MacArthur, así como de las atrocidades cometidas durante el Holocausto contra millones de personas judías, eslavas, gitanas y homosexuales. Sin embargo, dada la vasta escala del conflicto y sus consecuencias, varios hechos ocurridos en él no han obtenido la atención que merecen, frecuentemente porque no son el tipo de cosas que los directores de nuestras series, películas y videojuegos se sientan cómodos mencionando en sus obras. Así que, dejando de lado teorías conspirativas y basándome solo en hechos comprobados, aunque mayormente poco conocidos, hoy te hablaré sobre 10 oscuros secretos de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Carlos y estás en la armería. Comenzamos. Número 10. Las tropas soviéticas usaban perros bomba para destruir tanques alemanes. Sí, tal como lo oyes, aunque estos animales fueron empleados por ambos bandos casi en todos los frentes del conflicto, como elementos de pelea, guardia y búsqueda y rescate, fueron los miembros del Ejército Rojo los que decidieron entrenarlos como perros explosivos. Inicialmente adiestrados para dejar una bomba de tiempo debajo del tanque enemigo y retirarse, esta maniobra resultó ser demasiado compleja para los animales, por lo que al poco tiempo se optó mejor por atar el explosivo al perro y detonarlo una vez que éste se había metido debajo del tanque objetivo. Entrenados para creer que hallarían comida debajo de estos vehículos y mantenidos hambrientos hasta la hora de su misión, los perros bomba soviéticos supuestamente destruyeron 300 tanques alemanes en total, cifra demasiado alta considerada como propaganda por los historiadores de la Rusia actual. Número 9. Bombardeo de Rotterdam. Con el implacable avance alemán sobre los Países Bajos durante los primeros meses de la guerra, el ataque del general Rudolf Schmidt de la Wehrmacht y sus tropas fue sorpresivamente repelido durante 3 días enteros por el ejército holandés en Rotterdam, después de lo cual el líder alemán exigió la rendición de la ciudad, bajo amenaza de que, ante la negativa de los defensores, los bombarderos alemanes destruirían por completo la ciudad. Temeroso de dicha situación, el alcalde de Rotterdam aceptó negociar con el general Schmidt, quien envió un telegrama a la Luftwaffe, la fuerza aérea de su país, para pedir que se cancelara el ataque. Sin embargo, en uno de los peores ejemplos de mala comunicación de la guerra, el mensaje jamás llegó a los bombarderos, y la ciudad, a pesar de hallarse a media negociación y a punto de rendirse, fue completamente devastada, dejando sin vida a unos 900 civiles y sin hogar a otros 85.000. Número 8. Bombardeo de Royan. Llevado a cabo por 350 aviones bombarderos de la Real Fuerza Aérea Británica en enero de 1945, durante esta operación militar se dejaron caer miles de bombas convencionales y de napalm sobre la ciudad francesa de Royan, teóricamente para destruir los últimos bastiones de resistencia alemana en la zona. Sin embargo, contrario a lo que la pésima información del servicio de inteligencia de la resistencia francesa indicaba, la ciudad se hallaba ocupada por miles de civiles franceses y solo por un puñado de soldados alemanes, mas no por la enorme fuerza de miles de combatientes de la Wehrmacht y la Schutzstaffel que los aliados aseguraban. Como resultado de este irresponsable y mal informado bombardeo incendiario, la ciudad quedó completamente en ruinas, y 2.700 civiles franceses perdieron la vida a mano de la fuerza aérea de sus aliados británicos, mientras que únicamente 23 soldados alemanes fueron eliminados. Número 7. Durante los días anteriores a la invasión aliada en las playas de Normandía, las fuerzas aéreas estadounidense y británica llevaron a cabo decenas de misiones de bombardeo sobre objetivos alemanes ubicados en puertos, ciudades y pueblos costeros franceses, para debilitar la capacidad defensiva del enemigo antes de los desembarcos del día D. Esto todos lo sabemos, pero lo que rara vez nos dicen es que alrededor de 20.000 civiles franceses
perdieron la vida durante estas misiones de bombardeo, llevadas a cabo por las fuerzas aéreas de aquellos quienes debían liberarlos. Sin embargo, esto, al día de hoy, no está considerado como un crimen de guerra, pues el beneficio militar de reducir las defensas alemanas antes de la invasión se consideraba mucho más importante que las potenciales bajas civiles debidas al daño colateral, mismas que, de acuerdo al principio de proporcionalidad de las leyes de la guerra, se consideraban justificadas. Número 6. Aunque prácticamente nunca se muestra ni se menciona en películas, videojuegos y series de la industria de entretenimiento occidental, la realidad es que China fue uno de los más grandes y significativos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, en donde se cometieron algunas de las peores atrocidades del conflicto y se lucharon algunas de las batallas más destructivas. De hecho, con 24 millones de vidas perdidas entre personal militar y civil, China está clasificada como la segunda nación más devastada por la guerra, superada únicamente por la Unión Soviética, con casi 35 millones de pérdidas humanas. El gigante asiático fungió también como el oponente en cuyo territorio el Imperio japonés debió invertir buena parte de sus recursos humanos y materiales durante todo el conflicto, que de otra manera podrían haber sido desplegados en el sureste asiático o en cualquier otra región del teatro de guerra del Pacífico. Número 5. Todos los países que participaron en el conflicto cometieron crímenes de guerra. Sí, todos. Por lo general, uno lee sobre los heroicos actos del valeroso y noble bando del bien, que venció al cruel y despiadado bando del mal, pero la realidad es mucho más oscura. Sí, sabemos que las potencias del eje mataban de hambre o de trabajo forzado a civiles y prisioneros de guerra por igual, pero poco se habla de la brutalidad con la que las tropas estadounidenses, canadienses, británicas, francesas y soviéticas asesinaron a miles de sus prisioneros, e incluso a civiles en las masacres de Viskari, Kanikati, Vitoria, Malmedy, Shenong, Jungholzhausen, Theresienburg, Lippach, Mettgeten, Nemmersdorf, Bronniki, Feodosia, Gryzino, Treubritzen y Naliboki, entre muchas otras. Tampoco se habla de las 14.000 mujeres europeas violadas por soldados estadounidenses, y todo esto solo en Europa, sin contar los crímenes cometidos por los aliados en Asia. Número 4. A todos los miembros del infame Escuadrón 731 del ejército japonés, incluyendo a su líder, el general Shiro Ishii, les fue otorgada en secreto la total inmunidad diplomática por parte del gobierno de los Estados Unidos, a cambio de que revelaran toda la información obtenida en sus experimentos sobre seres humanos. Por si no sabes de qué hablamos, el Escuadrón 731 fue responsable de conducir algunas de las torturas más inhumanas e inenarrables de la guerra, sobre aproximadamente 3.000 civiles inocentes chinos, mongoles, soviéticos y coreanos, muchas veces sobrepasando los horrores acontecidos incluso en los más cruentos campos de concentración alemanes. Conducidos en nombre de la ciencia, los experimentos de este escuadrón japonés fueron tan infernales que no puedo darte más detalles en YouTube. Y aún así, al capturar a sus integrantes y enterarse de todo, el gobierno estadounidense optó por protegerlos a cambio de información. Número 3. Invasión soviética de Polonia. Quizás no lo sepas, pero durante las primeras semanas de la guerra, y como parte de su pacto de no agresión y definición de fronteras con Alemania, la Unión Soviética invadió Polonia sin provocación ni declaración de guerra de por medio el 17 de septiembre de 1939, solo 2 semanas después de que Alemania hiciera lo mismo desde el otro extremo del país. Indirectamente referenciada dentro del llamado protocolo secreto del pacto anteriormente mencionado, la invasión conjunta de Polonia tenía por objetivo dividir a dicha nación en esferas de influencia alemana y soviética, y marcó una breve época de cooperación militar entre ambos países, que al día de hoy consiste en una de las verdades más incómodas de la guerra, sobre todo en Rusia.
Esta primera ocupación soviética de Polonia, aunque duró solo hasta 1941, se vio marcada por una serie de brutales represiones y masacres en contra del pueblo polaco. Número 2. Las fuerzas aliadas, bajo su propia admisión de culpabilidad después de terminado el conflicto, bombardearon y arrasaron por completo ciudades enteras llenas de civiles, con el objetivo de derrumbar la moral de los pueblos alemán y japonés, en una campaña de destrucción cuya legitimidad militar se cuestiona incluso al día de hoy. De hecho, el mismo Robert McNamara, entonces miembro de la Oficina de Control Estadístico de la Marina de los Estados Unidos, admitió que de haber perdido la guerra, seguramente él y sus jefes habrían sido enjuiciados y ejecutados por cometer crímenes de guerra, después de advocar, durante el conflicto, por la estrategia de bombardeo de civiles. Si esto te resulta difícil de creer, lee también sobre la llamada Operación Gomorra, sobre los sanguinarios líderes de la Real Fuerza Aérea Británica, Charles Portal y Arthur Bombardero Harris, y sobre el número de civiles que murieron en sus ataques incendiarios. Número 1. En la actualidad, aunque muchas de las atrocidades cometidas por las fuerzas japonesas durante la guerra son bien conocidas, la realidad es que de buena parte de estas situaciones no se habla mucho en el mundo occidental. Sí, ya mencionamos cómo el Escuadrón 731 probaba armas biológicas y químicas, entre otras bestialidades, sobre seres humanos vivos. Pero quizás no sepas que muchos de los crímenes de guerra del Imperio nipón se consideran incluso peores que aquellos de Alemania en Europa. Nuevamente, si esto te resulta difícil de creer, o si piensas que es una teoría conspirativa, lee al respecto de la masacre de Nankín, un evento de 6 semanas de duración en el que las más inenarrables barbaridades se cometieron contra el pueblo chino, y durante el cual incluso el líder japonés, el general Iwane Matsui, se declaró totalmente deprimido por la brutalidad de sus hombres, y ofreció por escrito sus condolencias a 1 millón de inocentes. Quizás sea por ello que al día de hoy, buena parte del sureste asiático no percibe al gobierno japonés de manera favorable, más aún cuando diversos funcionarios públicos de aquel país siguen negando en la actualidad algunas de las más indecibles acciones cometidas por sus antepasados durante la Segunda Guerra Mundial. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.